Un cordial saludo. Se presenta la siguiente exposición sobre las posiciones juradas por el equipo conformado por Rosetny González, Ariadnis Mejías, Manuel Montes y quien les habla, Osmirian Monasterio. Las oposiciones juradas son cada una de las preguntas que cualquiera de los litigantes ha de absolver o contestar bajo juramento ante un juzgador. Se denominan posiciones juradas precisamente porque deberán ser contestadas bajo juramento. La prueba de las posiciones juradas es de carácter personalísimo, ya que consiste en un conjunto de preguntas que un litigante pedirá al otro que declare bajo juramento como prueba del juicio que existe entre ellos. Y con la certeza de que el primer litigante también se someterá a las preguntas que el segundo litigante le hiciere en su momento. Solamente se trata de un instrumento para obtener una declaración voluntaria de la parte contraria y, en dado caso, si es posible, una confesión. La prueba de las posiciones juradas es una actividad típica de interrogatorio de parte. La oportunidad procesal para proponerlas. En el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil nos establece que las posiciones solo podrán efectuarse sobre los hechos pertinentes al mérito de la causa desde el día de la contestación de la demanda, después de esta, hasta el momento de comenzar los informes de las partes para sentencia. Como puede observarse en el artículo, las posiciones juradas pueden promoverse y evacuarse en un periodo más amplio del lapso probatorio del proceso. Es decir, puede promoverse y evacuarse desde el día de la contestación de la demanda, en el momento después de la contestación de la demanda, que es cuando comienza el lapso probatorio, hasta el momento de comenzar los informes para la sentencia. En el artículo 520, el Código de Procedimiento Civil nos establece que en segunda instancia no se admitirán pruebas sino las de instrumentos públicos, las deposiciones y el juramento decisorio. Si se puede evacuar una posición jurada después de que se contestó la demanda, puede inferirse que el demandante ha promovido esta prueba junto con el libelo de la demanda. Asimismo, puede inferirse también que el demandado ha promovido su medio probatorio dentro del escrito de contestación. ¿Quiénes pueden solicitarlas? El artículo 406 del Código de Procedimiento Civil nos establece que la parte que solicite las posiciones deberá manifestar estar dispuesta a comparecer al tribunal, absolverlas recíprocamente a la contraria, sin lo cual aquellas no serán admitidas, acordadas las posiciones solicitadas por una de las partes. El tribunal fijará en el mismo auto la oportunidad en que la solicitante debe absolverlas a la otra, considerándosele a derecho para el acto por la petición de la prueba. Como podemos observar, se incorpora la igualdad procesal de partes en el proceso, lo que se refiere a que cuando el litigante aspire promover y evacuar la prueba de posiciones juradas, su adversario deberá manifestar estar dispuesto
a comparecer al tribunal para absolver o contestar estas preguntas. Si no hay reciprocidad entre las partes, no podrá ser admitida este medio de prueba. Si es admitida, en el expediente deberá constar este auto de admisión del medio probatorio, quedando entonces a derecho las partes para hacerla recíproca a la parte absolvente. Cabe destacar que solo pueden solicitar este medio probatorio de posiciones juradas las partes litigantes del proceso. Buenos días, mi nombre es Rosegni González y voy a dar continuidad con el tema de posiciones juradas. Voy a hablar sobre los términos promovente y absolvente. Quien promueve en el proceso de este medio de pruebas recibe el nombre de formulante, ya que es quien formula la pregunta. Y el que responde estas preguntas es denominado absolvente. Una vez que culmina este interrogatorio, hay una inversión de los roles, es decir, el formulante pasará ahora a responder las preguntas, siendo él ahora ocupando él el lugar ahora de absolvente, y viceversa, el que fungía como absolvente será ahora quien formule las preguntas. Esto es en virtud de que es un requisito sine qua non que quien promueve el medio de prueba de posiciones juradas, para que ésta sea admitida, debe en el escrito de pruebas señalar con carácter expreso que está dispuesto a absolver posiciones juradas a la parte contraria. Si no lo expresa, el juez no admite este medio de pruebas. Ahora bien, ¿quién puede ser llamado a absolver este medio de pruebas? En nuestro Código de Procedimiento Civil, en los artículos 403, 404 y 413 están establecidos. Están las partes, en primer lugar, los apoderados por los hechos realizados en nombre de su mandante, siempre que subsista el mandato, los representantes de los incapaces, y en las personas jurídicas, el representante que ella tenga establecido en sus estatutos o el apoderado que ella designe por considerar que conoce más del asunto. ¿Quiénes pueden solicitarlas? Solo las partes litigantes en el proceso pueden solicitar la evacuación de este medio de prueba, y está establecido en el artículo 406 del Código de Procedimiento Civil. Se incorpora aquí la reciprocidad de las posiciones juradas en acatamiento a los principios de lealtad procesal y a la igualdad de las partes en el proceso, de manera que cuando el litigante aspire promover y evacuar la prueba de posiciones juradas de su adversario, deberá manifestar estar dispuesto a comparecer al tribunal para absolverlas de la parte contraria. Dicha manifestación debe darse en su escrito de promoción del medio de prueba, sin cuyo requisito no podrá ser admitida dicha prueba, como les había dicho anteriormente. La reciprocidad, como correspondencia mutua de una persona con otra, es el verdadero propósito de la norma, ya que esto es un requisito de admisibilidad sine qua non, a lo cual les he hecho hincapié. Admitido el medio de prueba por el tribunal, en el auto de admisión debe indicar la oportunidad para que quien la solicita acuda al tribunal para absolverlas, entendiéndose a derecho la parte promovente para hacerle la recíproca a la parte absolvente. Y la excepción a esta regla de la citación única, contenida en el artículo 26 del Código del Procedimiento Civil, es precisamente en el caso de esta citación, que debe hacerse cuando se promueve el medio de prueba posiciones juradas. ¿Quiénes no están obligados a comparecer al tribunal para absolver? Esto está establecido en el artículo 408 del Código del Procedimiento Civil. La norma establece
una excepción respecto a la comparecencia al tribunal para absolver posiciones, en virtud de la investidura de la persona, y se le otorga ciertas prerrogativas. Estas personas están establecidas en el artículo 495 del Código Procesal Civil, que pueden ser presidente de la República, ministros, etc. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Ariadnis Mejías y continuaré hablándoles acerca de la confesión por perjurio. Es importante resaltar que el juramento es un símbolo de honradez y también de honestidad. Por tal razón, el quebramiento del juramento se produce como respuesta dada afirmando los hechos como verdaderos cuando son falsos, e inclusive como falsos cuando son verdaderos. Cuando ocurren estas dos situaciones, la persona que declaró e hizo este juramento, pues incurre en lo que es el perjurio. Y no es más que otra cosa que el juramento falso, conducta que además lleva consigo una sanción civil. Y no solamente esto, que en la que es declarado confeso y pudiera involucrar también una sanción penal. Por tal razón, la persona que está allí y jura de verdad, realmente, que los hechos son verdaderos cuando son falsos, incurren en estos tipos de situaciones. Por eso es importante comparar que el juramento que dé la persona concuerde con la realidad y lo acontecido en los hechos. Continuando acerca de las limitaciones de posiciones juradas, el artículo 411 del Código de Procedimiento Civil nos establece la norma que una de las limitaciones es en cuanto al número de posiciones que se puedan formular, fijando que no deberían exceder más de 20 posiciones, pero planteando que deberían adicionarse 10 más en virtud de la complejidad del asunto, siempre y cuando sean las partes las que lo soliciten ante el juez y el juez también lo considere bastante pertinente. Si esto no pasa, pues ya saben que el número que se debe en cuanto a las posiciones formuladas y planteadas no puede exceder más de 20 posiciones. Continuando con el artículo 412 del Código de Procedimiento Civil, nos establece 5 aspectos importantes en cuanto a las limitaciones de las posiciones juradas. El número 1 es que en cuanto se negaren a contestar lo que es las posiciones, o a menos que el absolvente por su propia determinación se niegue a contestar la posición por considerarla impertinente, asimismo resultará declarada en el tribunal en la sentencia definitiva. Allí es bastante importante porque en cuanto al absolvente se niegue a contestar la posición, se tiene también por confeso, al menos que él dé por su propia iniciativa razones suficientes. En cuanto al aspecto número 2, tenemos que justifiquen dicha posición y que justifiquen también que esa posición es impertinente y que no aporta nada al proceso, se tendrá por confeso al absolvente. De igual modo, el hecho de guardar silencio ante la posición se reputa también como confeso. El número 3, de igual modo, en cuanto a la persona citada para absolver las posiciones no comparezca sin motivo legítimo, obviamente se tendrá por confeso. Si no presenta un justificativo legítimo, esta persona también se tendrá por confeso. El número 4 habla acerca de las personas que sean solventes y mienten, es decir, perjuren en cuanto a la posición, se tiene también por confeso respecto a aquella en la que se perjure. Es importante aquí porque la persona que perjure en dicha posición, obviamente cae, como valga la redundancia, en confeso. En cuanto al número 5, al aspecto número 5, conforme a lo establecido en la norma, nos dice que en cuanto al absolvente se tendrá por confeso si ésta no concurre al acto, bien sea el primer o la continuación del mismo después que dicho acto se hubiese suspendido, dejando transcurrir lo que eran los 60 minutos a partir de la hora fijada para que éste compareciera. Pasado este tiempo, sin que hubiere comparecido la absolvente, se tendrá por confeso.
en todas las posiciones que le pensaba formular a la contraparte de haber comparecido al acto. Así que esto es importante, por eso comparecer a la hora que tiene que ser establecida sin que transcurran estos minutos y obviamente pasado el lapso sin que éste haya comparecido, se tendrá por confeso. Un placer saludarles, mi nombre es Manuel Montes y en esta oportunidad voy a realizar una breve explicación sobre las limitaciones o condiciones de la prueba de posiciones juradas de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Como ya mis colegas han explicado anteriormente, la prueba de posiciones juradas, también conocida como confesión provocada, es aquella que se realiza en contestación a un interrogatorio formulado por la parte contraria y que se diferencia de la confesión voluntaria, en que la primera debe de realizarse en la oportunidad y conforme a las reglas que el legislador establece para la misma, y en la obligatoriedad de contestar bajo juramento, es decir, de prometer y declarar solemnemente invocando a Dios como testigo de la verdad o en observancia a los ritos de la religión que profese, tal cual lo establece el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil. Entre los aspectos más relevantes de la prueba de posiciones juradas destacan los siguientes. En primer lugar, debe versar sobre un hecho y no sobre derecho, motivado al principio procesal que establece que el juez conoce sobre la ley. En segundo lugar, la declaración no es contra la misma persona, sino sencillamente sobre los hechos pertinentes y de que tenga conocimiento personal, es decir, hechos que resulten a tono, adecuados o de correspondencia al juicio en cuestión y de los que únicamente el interpelado tenga conocimientos de primera mano. Y en tercer lugar, no toda declaración envuelve una confesión. Debe versar sobre un hecho capaz de tener la juridicidad necesaria para determinar el reconocimiento de un derecho a favor de quien se realiza la confesión. En este orden de ideas, el Código de Procedimiento Civil establece un conjunto de limitantes o condiciones que debe cumplir la prueba de posiciones juradas, las cuales se encuentran a partir del artículo 413 hasta el 419. En primer lugar, la oralidad y escritura. El artículo 413 establece que las posiciones se harán constar en un acta que debe de ser firmada por el juez, el secretario y las partes. Además, en el acto el solicitante hará las preguntas de manera verbal y la contestación también se hará de manera verbal, pero el secretario las transcribirá fielmente en el acta. En segundo lugar, una contestación categórica. La contestación a las posiciones debe ser directa y categórica, es decir, concluyente y decisiva, afirmando o negando enteramente un hecho, y se tendrá por confesa aquellas respuestas que no se den de manera terminante. En los casos en que la posición verse sobre un instrumento que consta en auto, la contestación podrá referirse a ello, y en los casos en que el hecho date de hace muchísimo tiempo o que por su naturaleza tenga la tendencia a ser olvidado, el juez determinará las circunstancias en el caso de que la parte no dé una contestación categórica. En tercer lugar, provisión de material de apoyo documental para la contestación. Del artículo 415 se desprende que el absolvente no puede leer ningún tipo de documento para dar su contestación, a menos que se trate de cantidades o asuntos complicados a juicio del tribunal, en el cual se le permitirá consultar sus apuntes o papeles para dar su contestación y se le otorgará un tiempo de ser necesario. En cuarto lugar, nueva citación para la práctica de posiciones juradas. Debemos recordar que el artículo 26 contiene el principio de citación única, el cual establece que una vez citadas las partes, las mismas quedan a derecho y por lo tanto no deben de ser citadas nuevamente para otro acto del proceso, salvo las excepciones establecidas en la ley, y esta es una de esas excepciones. El artículo 416 establece que la citación para las posiciones debe de realizarse de manera personal para la hora y el día designados, y en ningún caso suspenderá el curso de la causa.
El artículo 417 establece que en caso de que el absolvente no se encuentre en el lugar del juicio, el tribunal comisionará a otro juez o a otro tribunal para que de la jurisdicción en la que él se encuentre, para que ante él se verifiquen las posiciones, a menos que el absolvente prefiera comparecer a dar contestación ante el tribunal de la causa, el cual debe anunciarlo previamente. Y en el artículo 418 establece que en caso de que el absolvente no se encuentre o se encuentre en el extranjero, se librará una rogatoria al juez respectivo. Pero en estos casos, la absolvencia de las posiciones debe de promoverse únicamente en el lapso de promoción de pruebas. Por último, límite de promoción de las posiciones juradas. El artículo 419 establece que no se permitirá la promoción de la prueba de posiciones juradas más de una vez en primera instancia y una sola vez en segunda instancia, a menos que absueltas las primeras posiciones se aleguen en contra hechos o instrumentos nuevos. Sin más a que hacer referencia, muchísimas gracias por su atención.